Hola, bienvenidos a la videotutoría de Introducción a los Algoritmos. Soy el tutor Emerson Garay Gómez, ingeniero de sistemas, especialista en informática y telemática, quien los va a estar acompañando en esta tutoría, que va dirigida a la población de estudiantes del curso de Fundamentos de Programación de Ingeniería de Sistemas, segundo semestres, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El índice de contenido, la población a quien va dirigido, ya la hablamos, la presentación del tema, el propósito de aprendizaje, la temática en sí, el aprendizaje significativo con un ejemplo, aprendizaje colaborativo, un tablero que vamos a trabajar, la evaluación, las conclusiones, bibliografía y despedida. Ok. Todas las aplicaciones que usamos a diario, detrás de ellas, tienen unos algoritmos. Llámese como se llama esta aplicación, si es de mensajería, si es para ver películas, para posicionamiento global, compra de mercancía, en fin, necesitan los algoritmos. El propósito de aprendizaje, identificar, comprender y describir qué es un algoritmo y sus partes, para representar esas soluciones que son simples a problemas que son cotidianos y también computacionales, utilizando descripciones en lenguaje natural como pseudocódigo. ¿Qué es un algoritmo básicamente? Una serie de pasos finitos organizados que describen ese proceso que se debe seguir para dar solución a un problema en específico. Y debemos identificar tres partes: entrada, proceso y salida. Haciendo una analogía con la realidad, tendremos que, si somos un chef de un restaurante y nos han pedido hacer un plato de comida, tendríamos lo siguiente. La entrada: todos los ingredientes y elementos, utensilios necesarios para poder hacer esa actividad. En este caso, tendríamos esos elementos: vegetales, salsas, especias, arroz, carnes, en fin. Ahora, el proceso en sí es la persona encargada que hace las mezclas, que sazona, que frita, que hierve, según la receta que se esté utilizando, para obtener la salida que es el plato que vamos a degustar. Aquí, este es un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento de manera gráfica. Ahora, un ejemplo muy puntual de esto sería un algoritmo cuantitativo, sería obtener el área en metros cuadrados de un predio que va a ser rectangular. Ahora, las entradas, ¿cuáles serían? Bueno, identificamos que lo que es el ancho y el largo del predio van a ser esas entradas. El proceso sería la multiplicación del ancho y el valor del largo del predio para obtener el área, y esa variable que obtiene se mostraría como salida. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a programación? Tenemos que utilizar un lenguaje de programación, en este caso vamos a utilizar Python, porque es muy actualizado en este momento, ya que con él se utiliza en inteligencia artificial y en otros campos. Entonces tenemos que aprender son las instrucciones básicas de Python en este caso. Cómo se captura un dato con la función input, cómo se convierte un dato capturado que siempre va a ser de tipo texto a número, sea entero o sea real. Cómo se asigna una variable y cómo se muestra un mensaje. Entonces, teniendo esto claro, armaríamos el siguiente. Por acá tenemos un programa, este sería el código en Python de ese algoritmo que ya hemos identificado, las partes. Entonces, lo primero que tenemos aquí en la línea uno es el print, que sería imprimir el texto que dice programa para hallar el área de un predio. Luego, la captura del ancho, del largo y esa conversión que se debe tener allí. ¿Qué conversión? Bueno, a un valor real. Luego, la multiplicación de esto y por último, el mensaje de la salida que muestre los datos. Acá estaría la ejecución de esto. Se multiplicó 7 por 4, que sería 28. Sería 28 el área total de ese predio. Ahora vamos a ir
al navegador para ver esto. Entonces aquí voy a cambiar. Aquí tenemos el mismo código, acá, y lo vamos a ejecutar. Cuando lo ejecutamos, nos pide entonces cuál es el ancho en metros. Vamos a decirle que son 9 y que el largo va a ser 7. En este caso, el área nos dice que del predio es de 63 metros cuadrados. ¿Por qué es diferente el resultado? Porque las variables, es decir, las entradas fueron valores distintos. Por esa razón, la respuesta es diferente. Así es como debe comportarse el algoritmo. Basado en las entradas, así se van a obtener las salidas, los resultados. Volviendo acá, como aprendizaje colaborativo, vamos a tener formar equipos de dos o tres estudiantes con ejercicios prácticos, van a ser dos, y una retroalimentación que se le va a hacer en el mismo tablero y también en el foro. Vamos a ir a este enlace. Acá tenemos ese Padlet colaborativo, que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la sección uno y 2 aparecen cada una con un ejercicio. Ambos ejercicios tienen que hacer por el equipo. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, tenemos que crear una nueva publicación. Aquí colocaríamos los datos de los estudiantes, es decir, del grupo de estudiantes. Luego tendríamos por acá las partes de un algoritmo, entrada, proceso y salida, con los datos que allí deben colocarse, que ustedes han definido como equipo, y el código en Python que resuelve eso. Si quieren anexar capturas, agregan una imagen aquí que muestre el proceso que ustedes hicieron al probar el ejercicio en esta herramienta. Ok, después de eso le dice simplemente enviar y al hacer eso va a aparecer entonces debajo del ejercicio que han seleccionado para colocar su aporte allí. Entonces aquí le voy a hacer retroalimentación además del foro. Aquí está también el segundo ejercicio. Simplemente tienen que leer bien el ejercicio. Ahora, vamos a hacer una evaluación, una pequeña evaluación. Entonces vamos a ir a la siguiente, acá. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Bueno, por aquí tenemos un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. Siguiente pregunta. ¿Qué es una característica de un algoritmo? Entonces, en este caso, eh, debe ser finito. Por acá tenemos qué partes componen un algoritmo. Bueno, ya tenemos que entrada, proceso y salida. ¿Qué hace una especificación de entrada? Aquí sería simplemente definir qué datos se requieren. ¿Qué representa el proceso en un algoritmo? Que sería la serie de operaciones sobre los datos. ¿Qué es la salida en un algoritmo? Vendría siendo entonces el resultado obtenido tras el procesamiento. ¿Cuál es el uso típico de un algoritmo? Sería en este caso resolver un problema paso a paso. ¿Qué papel cumple la eficiencia en un algoritmo? Aquí en este caso sería minimizar recursos y tiempo. ¿Qué es un pseudocódigo? En este caso sería la forma de representar algoritmos de forma legible. ¿Cuál es la principal finalidad de un algoritmo? En este caso sería resolver un problema de forma ordenada. Si ya respondimos todos, simplemente le decimos enviar. Ahí nos dará entonces el total para que sepan allí cómo le fue en esa actividad. Entonces, continuamos por acá. Conclusiones. Partes de una solución algorítmica. Bueno, ya entendemos que entrada, proceso y salida son la base de todo.
y que un algoritmo es una serie de pasos lógicos que guían el proceso de una solución. En la bibliografía tenemos la introducción a algoritmos de 2022. Tenemos también cómo programar en Java de Data and Data el 2020. Y tenemos de 2024 en una página ejemplos de algoritmos en Python. Las preguntas las vamos a resolver en el foro y en el Padlet. Y todo el mundo debería aprender a programar computadoras porque te enseña a pensar. Esta frase es de Steve Jobs que nos dejó este legado y por eso es importante los fundamentos de programación. Gracias.